ya sea por la vía de las cautelares o las cautelarísimas, respecto de unos y otros, a qué medidas en concreto se pueden adoptar, hay una remisión, fíjese cómo está impregnada la 39/2015 de la práctica procesal civil a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concretamente el apartado 3 del 56, que regula esta materia, en la 39/2015 se remite al 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Medidas como todos las tenemos en mente: suspensión, embargo, depósito, cierre cautelar de establecimiento, se remite a las mismas. Pero esta enumeración es importante, no tiene carácter de números clausus, sino que es abierta hasta el punto, y me llama poderosamente la atención, fíjese, que se prevé que también se pueden adoptar, aparte de las de allí enumeradas, cualquier otra medida que, en atención a la protección de los derechos de los ciudadanos, prevean expresamente las leyes o, esto es lo grave, se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. Claro que es la finalidad de cualquier medida cautelar, pero se va a dejar en manos del instructor y de la autoridad competente adoptar cualquier medida que estime necesaria, esté o no recogida en la ley. Más novedades. Pues mira, hay una novedad que a mí me llama también la atención y que yo lo rubrico como el fomento de la iniciación del procedimiento mediante denuncia y premio para el delator. Lo estamos viviendo hoy día. Todos los casos de corrupción que están saliendo en los medios, ¿a qué responden? ¿Verdad que coincidirán conmigo que siempre parece que hay detrás un denunciante? Bueno, pues esto tampoco es novedoso. Es lo que se conoce como los llamados programas de clemencia en la vigente Ley de Defensa de la Competencia de 2007, donde si hay la comisión de una infracción por un grupo de afectados, se premia al que primero denuncie que han cometido la infracción, pero se hace y se recoge con carácter general en la Ley 39/2015 de una manera que entiendo yo que difícilmente ese denunciante que ha llevado a cabo la formulación de esa denuncia, pretendiendo obtener esa preventa que será o la exención de responsabilidad o, según los casos, la reducción de la sanción que procedería a imponérsele, digo que este denunciante no va a tener acción o defensa frente a la Administración si esta última no le reconoce ese privilegio y esa preventa. Porque fíjense en qué términos se recoge. Para la exención de responsabilidad no basta solo con denunciar el primero, sino que tiene el denunciante que aportar elementos de prueba de los cuales no disponga la Administración. Es decir, no basta con que la Administración no haya iniciado el procedimiento, sino que el denunciante aporte unos elementos de prueba de los cuales ya disponía la Administración, aunque no hubiese iniciado el procedimiento, no se va a poder acoger a la exención. Si no se cumple este requisito, podría plantear subsidiariamente una reducción de la sanción que procedería, pero también se exige, para acogerse a la reducción, que se aporten unas pruebas que tengan un valor añadido significativo, dice la ley, respecto de las que ya disponga la Administración. Por tanto, estamos en realidad ante una lluvia de conceptos jurídicos indeterminados. Y la crítica a modo de reflexión que hago en esta materia es que con este fomento de la delación me planteo si no se está confesando la incapacidad del propio sistema sancionador del poder público. Hay alguna novedad también en la iniciación del procedimiento. Vamos a seguir, si les parece, el mismo orden de la ley: iniciación, ordenación, instrucción, y acabaremos, por supuesto, con la resolución. Digo que hay novedad en materia de iniciación del procedimiento sancionador, donde sí se contempla ya a nivel legal expresamente, como saben, al iniciar un procedimiento hay que explicitar los hechos y también exponer la calificación jurídica que pueden constituir tales hechos. Puede suceder que en un primer momento no se disponga de los datos necesarios para esa calificación jurídica y ahora se recoja a nivel legal que se puede reservar para un segundo momento posterior la exposición de la calificación jurídica, dándole audiencia al interesado para su defensa. En materia de la iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial, la novedad es que se insiste en la ley que nunca se podrá iniciar este procedimiento si ha transcurrido el plazo de prescripción, el año famoso que sabemos. Y hay una mejor regulación de la responsabilidad del legislativo, de los actos del legislativo, que hasta ahora venía o viene todavía en la vigente Ley 30/92 meramente enunciada. Pero no nos llevemos a equívocos. Solamente se va a poder beneficiar de la responsabilidad de los actos del legislativo toda aquella persona que haya accionado frente a la actuación administrativa dañosa y lo haya hecho judicialmente
y haya obtenido una sentencia firme, desestimatoria, contra esa actuación administrativa dañosa. Pero actuación administrativa dañosa que luego va a ocurrir que se ha dictado en base a una ley posteriormente declarada inconstitucional o norma declarada posteriormente también después de la sentencia contraria al derecho de la Unión Europea. ¿Y qué ocurre con la iniciación a solicitud del interesado? Pues mire, también va a ser problemática, porque la pregunta que yo les formulo es: ¿se exige o no se exige, es o no es necesaria la firma del escrito del interesado instando la iniciación del procedimiento? No es baladí esta pregunta, fíjense. Recuerdo, conversando con el autor o uno de los padres de la Ley 30/92, en la redacción originaria se suprimió el requisito de la firma en los recursos administrativos. No se exigía, solamente se exigía la identificación personal del recurrente, porque el legislador se planteó que, bueno, ¿qué utilidad tenía la firma? Si es un garabato que puede echar cualquiera, sinceramente, dicho en términos simplistas. Pues bien, posteriormente la 499 sí que exigió el requisito de la firma. Y ahora el problema va a radicar en que, fíjense, la ley, a la hora de iniciar el procedimiento, establece que habrá que estampar la firma o bien acreditar la autenticidad de la voluntad del interesado. Tiene carácter disyuntivo, o firma o acreditar por cualquier medio la voluntad del interesado de iniciar ese procedimiento. Pero el artículo 11, ubicado sistemáticamente en otro título, el primero, relativo a los derechos del administrado, sí que exige expresamente la firma para formular solicitudes, junto con otros supuestos que también conoce, como son interponer recursos o desistir de acciones o renunciar derechos. En cuanto al expediente administrativo, la novedad está en que sí que es loable, por fin, que se defina qué se entiende por expediente administrativo y su contenido. Y digo que es loable porque sabemos que ha existido cierto confusionismo entre procedimiento y expediente administrativo, que no son lo mismo. En términos sencillos, podríamos decir que el procedimiento es un conjunto de actos concatenados de la Administración tendente a la consecución de un fin, y el expediente administrativo sería el soporte documental, aunque ahora sea electrónicamente, de ese procedimiento. Lo define la ley como conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento de la resolución administrativa. Incluye también las diligencias de ejecución. Por tanto, destacamos dos novedades o dos aspectos muy interesantes. De un lado, que se recalca ese soporte documental, lo que constituye previamente el expediente, como fundamento de la resolución. Y, en segundo lugar, que no acaba con el dictado de resolución. Hay que ejecutar la resolución en parangón, como saben. Aquí tenemos una vez más la influencia jurisdiccional o procesal de la potestad jurisdiccional, que, como conocen, comprende también hacer ejecutar los juzgados. Pero va a seguir siendo polémico el contenido del expediente administrativo. Creo que le habrá pasado en su práctica habitual a veces. Yo lo he comprobado. Y es que, ante un interesado que acude a una oficina pública e invoca su derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento, obtener copia de un documento, comprueba que hay un informe y le dice la persona que la atiende: no, pero es que el informe no se lo puedo dar, una copia, porque esto es un informe interno. Yo lo he visto, me ha pasado incluso profesionalmente. Y la polémica en relación con el expediente es precisamente el contenido negativo, no el contenido positivo, que sabemos que son todos esos antecedentes, documentos, pero es que dice la ley, y parece claro que no forma parte del expediente, las meras notas, borradores u opiniones. No hay ningún problema. Pero ya no es tan claro, como dice la ley, que no deban formar parte del expediente los informes internos o entre órganos o entidades administrativas. ¿Por qué no forman parte del expediente? Yo entiendo que deben formar. Además, es una posición diametralmente opuesta a la transparencia en la actuación administrativa y la publicidad de los procedimientos. O más aún, como aclara la ley, dice, tampoco formarán parte del expediente los juicios de valor de la Administración. Y yo niego la mayor. Y es que me planteo por qué una Administración pública tiene que realizar juicios de valor. No lo entiendo. Yo recuerdo hace muchos años, trabajando en la Administración como funcionario, me llamó poderosamente la atención que tuve que contestar un contencioso donde la autoridad, a la hora de resolver un recurso administrativo, claro, el pobre recurrente, pues parece que se liaba un poco, pero es que la autoridad le respondía por escrito: el recurrente padece daltonismo jurídico. Yo creo que no era muy correcta esa expresión ni esos juicios de valor, ¿no? Esto en cuanto a la ordenación. ¿Y qué ocurre con la instrucción del procedimiento?
pues también hay algunas novedades interesantes, sobre todo en materia de prueba, en materia de cuándo es o no preceptivo el dictamen del órgano competente en responsabilidad patrimonial y en cuanto a la audiencia de los interesados. Pero, sobre todo, les llamo la atención sobre las circunstancias de que la ley es machacona en esta materia a recordar el carácter electrónico de la tramitación. En cuanto a la instrucción, electrónicamente, como dijo antes respecto de la ordenación. Se preocupa el legislador también de recalcar que tienen que ser electrónicos los informes, como electrónica tiene que ser la resolución. Les decía que en materia de prueba, ¿cuál es la novedad? Pues la remisión, una vez más, a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a su valoración. Es decir, que habrá pruebas que se valorarán de manera tasada, como una documental pública, y otra conforme a las reglas de la sana crítica, como puede ser una pericial o una testifical. Se contempla expresamente la posibilidad de un periodo extraordinario de prueba a nivel legal, que antes solamente se recogía reglamentario. Y, con mejor sistemática, se recogen también en la ley las declaraciones que ya conoce acerca de que los hechos declarados probados por una solución penal firme vincula a la Administración respecto a los procedimientos sancionadores o la presunción de veracidad de los hechos constatados directamente por funcionarios a quienes se les reconoce la condición de agentes de la autoridad y se plasmen documentalmente según los requisitos legales y reglamentarios. Pero sí me causa rareza la previsión contenida en este caso en el apartado 6 del artículo 77, en el sentido de que, fíjense, establece este precepto: cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, este informe tendrá carácter preceptivo. Entiendo que está transmutando lo que era facultativo en preceptivo, y la única solución que le encuentro o explicación es que, como en definitiva, según copiosa doctrina jurisprudencial también, el juicio sobre la relevancia de una prueba, que no hay un derecho absoluto del interesado, es de la exclusiva competencia del instructor, será que entiende que este informe se transmuta en preceptivo, porque si se solicita, así lo entiende el instructor, es porque no ha tenido por cierto los hechos alegados por el interesado, o bien porque la naturaleza del procedimiento así lo exija. Sí que pone remedio y aclara alguna duda de la ley en relación con los informes. Recuerden el caso de ese informe preceptivo que no es emitido en plazo y nos planteamos si podemos o no continuar el procedimiento, y tiene una gran trascendencia, por ejemplo, en materia de caducidad, a efectos de respetar el plazo máximo para resolver y notificar. Ahora, en la Ley 30/92, saben perfectamente que si no se emite el informe en plazo, se puede continuar con el procedimiento, salvo que se trate, no se puede continuar si hay un informe preceptivo determinante para la resolución. Este último requisito de que sea determinante para la resolución desaparece en la Ley 39/2015. Pero lo que queda claro, y hay una sentencia también importante que les cito del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2008, doctrina jurisprudencial, que es la que recoge la 39/2015, por eso digo que las novedades son producto muchas veces de la doctrina de los tribunales, es que se puede suspender el plazo por una vez y que en todo caso el plazo máximo de suspensión son 3 meses y no se puede ir interrumpiendo sucesivamente a fin de alargar dicho plazo de resolución. En materia de responsabilidad patrimonial, la novedad es la regulación de la cuantía a partir de la cual es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, si lo hubiera. Y me explico brevemente. En la Ley Orgánica del Consejo de Estado, inicialmente, año 80, ese dictamen era preceptivo cualquiera que fuera la cuantía de la indemnización reclamada. Sin embargo, en algunas comunidades autónomas, y tenemos un ejemplo en Andalucía, con la Ley del Parlamento del Consejo Consultivo del año 93, se fijó esa cuantía, el carácter preceptivo del dictamen, a partir de, entonces, 10 millones de pesetas, 60.000 euros. Luego, en el año 2004, se reformó la Ley Orgánica del Consejo de Estado, se elevó a 6.000 euros, pero vino la ley complementaria de la Ley de Economía Sostenible de 2011 y suprimió el límite, mientras que permaneció ese límite de 60.000 euros en la ley andaluza, por ejemplo. ¿Y ahora qué ocurre con la 39/2015? Pues que ha intentado el legislador dar la misma solución que consta en la 30/92, en el inciso final del 142.3, que fue añadido precisamente por la Ley 2011 de Economía Sostenible, en el sentido de que será, en su caso, preceptivo el dictamen del Consejo de Estado a partir de 50.000 euros de reclamación
o la cuantía que fije la correspondiente normativa de la comunidad autónoma, ¿vale? Lo que ocurre es que la 39 de 2015 no lo ha hecho exactamente así, porque lo que ha quedado en la 39 de 2015 es que será preceptivo el Estado a partir de 50.000 euros, pero sin perjuicio de lo que establezca tanto la Ley Orgánica del Consejo de Estado como cada comunidad autónoma. Pues habría bastado que hubiese dicho en cuanto a cuantía que se remite directamente a la Ley Orgánica del Consejo de Estado y las respectivas leyes de las comunidades autónomas. Y por último, en cuanto a la audiencia de los interesados, pues también hay alguna novedad interesante, y es que sabemos que la audiencia es un trámite esencial, que puede provocar en su caso en el futuro una nulidad. La audiencia permite al interesado conocer todos los antecedentes y documentos que integran un expediente y poder fundar en derecho en definitiva sus alegaciones. Pues bien, ahora se recoge expresamente una limitación en esa audiencia, y son los límites de la Ley 19/2013, la Ley de Transparencia. Por tanto, van a jugar dos tipos de límites: los recogidos en la propia Ley de Transparencia, límites que afectan a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones internacionales o la seguridad pública, pero también por remisión de la 19/2013, los límites de la Ley de Protección de Datos de carácter personal del año 99. Hago un paréntesis muy breve. A mí me llama poderosamente la atención en materia de transparencia cómo todo el mundo queremos conocer, somos ávidos por conocer información, a veces entiendo confundiendo transparencia con curiosidad, pero que también la transparencia obliga a proteger, por supuesto, los derechos de aquellas personas cuyos datos así están contemplados en las respectivas leyes. Y luego se recarga también en materia de audiencia que cuando se exija un procedimiento de responsabilidad patrimonial como consecuencia de daños ocasionados con motivo de la ejecución de un contrato público, y saben que la legislación de contrato atribuye responsabilidad directa a la Administración cuando este perjuicio sea consecuencia de una orden directa e inmediata de la Administración pública o de un vicio del proyecto elaborado por ella misma, en estos casos se exige expresamente la audiencia del contratista, de tal manera que, por si hubiera alguna duda, creo que ya no la hay, y es claro que se configura la unicidad jurisdiccional, porque siempre ha habido mucha polémica cuando se intenta demandar conjuntamente a la Administración en particular, si en vía civil contra uno, contencioso contra la otra, o en una sola jurisdicción contra ambos. Ahora está claro que con esa intervención medial de la Administración, siempre contencioso, recurrirá al particular o recurrirá al contratista si es que la Administración le diese la razón al particular. Y terminamos con la resolución del procedimiento y una referencia a la tramitación simplificada del mismo. A ver si logramos respetar un poco los tiempos. Le indico, en cuanto a la finalización del procedimiento, la novedad está en el modo normal, en la resolución, no en los anormales. Y sobre todo, la novedad está en los procedimientos sancionadores, tanto en lo que respecta a la reducción de determinados casos de la sanción a imponer y, sobre todo, esto es muy importante, también una larga y vieja aspiración, a la ejecutividad de la resolución sancionadora. En cuanto a la reducción de la sanción correspondiente, pues la 39/2015 es espejo de la práctica de tráfico y en materia tributaria, y se prevé expresamente la reducción del importe de una sanción tanto por reconocimiento espontáneo de la responsabilidad antes del dictado de resolución como por pronto pago. Se prevé un límite mínimo de reducción del 20%, pero que puede ser elevado por el reglamento y demás con carácter cumulativo. Y en cuanto a la ejecutividad, se resuelve un problema interesante, y es que, como saben también, en el título 9 de la 3092, el 138.3 prevé que la resolución sancionadora solo será ejecutiva cuando agote la vía administrativa. La novedad con la 39/2015 es que esa misma resolución sancionadora va a ser ejecutiva cuando sea firme en vía administrativa, que son conceptos diferentes. Veamos un ejemplo sencillo. Ante la imposición de una sanción por un órgano cuyas decisiones ponen fin a la vía administrativa, hoy por hoy con la 3092, esa sanción es ejecutiva, aunque quepa contra ella recurso potestativo de reposición, o bien directamente, como saben, contencioso. Pues con la Ley 39/2015 en la mano, y a partir del próximo mes de octubre, cuando entre en vigor, en ese mismo supuesto, si el interesado, y yo se lo aconsejaría, por supuesto, interpone un recurso potestativo de reposición, no es ejecutiva, porque no es firme en vía administrativa. ¿Y esto es una novedad?
Pues mire, sí, es una novedad en la 39/2015, pero no es una novedad en nuestro ordenamiento porque en materia tributaria, desde el año 98, con la Ley de Garantía de Derechos de los Contribuyentes, ya se previó así, y luego recogió la vigente Ley General Tributaria de 2003 en su artículo 212, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, se resuelve otro problema, y es qué ocurre en ese interín que media entre el tiempo, el momento en que la sanción es firme en vía administrativa y la interposición de recurso contencioso, respecto de la cual el interesado tiene 2 meses, según el plazo legal. Ha habido alguna ocasión donde la Administración, amparándose en la ejecutividad de la sanción y en ese interín de interposición del contencioso, dice: voy a ejecutarla. Ahora dice el legislador, la 39/2015, mire, no es ejecutiva la sanción, pese a que ya sea firme en vía administrativa, si el interesado anuncia su intención de interponer contencioso en ese plazo de 2 meses. Y si será ejecutiva si el interesado no interpone el contencioso en esos 2 meses o bien, solicitada la suspensión, el juzgado o tribunal no la acuerda así. El problema va a radicar en cómo va a saber la Administración que el interesado no ha interpuesto ese anunciado recurso contencioso, porque desde luego el interesado no se lo va a decir. ¿Y qué ocurre respecto a la tramitación simplificada? Y terminamos. Pues, como les decía, la tramitación simplificada es tributaria de la experiencia de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Está pensado para supuestos muy claros. Nos podemos preguntar, de un lado, cuáles son los supuestos legitimadores de esta tramitación simplificada, si depende de la voluntad de la Administración o del interesado, y, por último, cuáles son las consecuencias o efectos de esta tramitación simplificada. Mire, ¿cuándo procede la tramitación simplificada? Dice la ley: cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Pero yo, interesado, ¿tengo derecho a la tramitación simplificada o no tengo derecho? ¿Tiene derecho la Administración? En principio, aparentemente, depende de un acuerdo entre ambos. ¿Por qué? Pero fíjese, digo aparentemente, porque si la Administración pretende aplicar la tramitación simplificada, con que se oponga el interesado no puede hacerlo. Si el interesado es el que insta la tramitación simplificada, si no quiere la Administración tampoco se puede hacer. Pero digo que eso es mera apariencia, porque quien tiene, con perdón, la sartén por el mango es la Administración, ya que en cualquier momento, desde cuando se haya iniciado esa tramitación simplificada, puede la Administración volver a la tramitación general u ordinaria. Y, a su vez, no tiene ninguna posibilidad el interesado de oponerse cuando la Administración acuerda la tramitación simplificada por considerar que la infracción cometida tendrá carácter leve. ¿De acuerdo? Y, como les decía, ¿cuáles son las consecuencias de esta tramitación simplificada? Pues las podemos también aventurar. De un lado, el acortamiento de plazos. La propia duración del procedimiento son 30 días o incluso menor si desde que se acordó la puesta en marcha de la tramitación simplificada quedan menos días para ultimar el procedimiento, según la tramitación general. El dictamen del Consejo de Estado se reduce de 2 meses a 15 días, si lo solicita así el órgano correspondiente, y las alegaciones también se reducen a 5 días. En segundo lugar, desaparecen trámites por innecesarios. Por ejemplo, la audiencia solo si la resolución va a ser desfavorable. El dictamen de la asesoría jurídica solo si tiene carácter preceptivo. No cabe pedir dictamen de la asesoría jurídica con carácter facultativo en esta tramitación simplificada. Y luego se suprime un trámite por obviedad, que es la prueba. Claro, porque tiene que ser tan obvio que hay que probar. Si necesita pruebas, que no será tan obvio. Fíjese, en materia de responsabilidad patrimonial sabe que tienen que tratarse de daños inequívocos, que no exista duda alguna de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, que esté claro la cuantía de los daños y que se aclara la cuantía de la indemnización. Y un último efecto, consecuencia, es que se atribuye importancia capital al dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo, de tal manera que si éste es contrario a la propuesta de resolución en esa tramitación simplificada, en garantía de los derechos del administrado, hay que volver forzosamente a la tramitación ordinaria, donde se pueden practicar, por supuesto, trámites adicionales. Y, en fin, y termino. En cuanto a la ejecución de la resolución, que también forma parte del expediente administrativo, pues también hay alguna novedad.
a mí no me llama la atención, son los tiempos que corren, porque yo creo que estamos ante un vaticinio de lo que se avecina. Y es que en materia, por ejemplo, de pago de sanciones, solo será posible el pago en efectivo cuando así lo autorice expresamente los órganos competentes de la Hacienda Pública. Y digo que es un preludio o vaticinio de lo que va a ocurrir, porque probablemente, y siguiendo una corriente dentro del sector de la Hacienda Pública que así lo propugna, pues no estemos muy lejos a lo mejor de la desaparición del papel moneda o de la propia moneda, y le damos la bienvenida al plástico, por supuesto, y a la electrónica. En fin, y en resumen, termino ya, podríamos decir que hay novedades en materia de procedimiento administrativo común, unas más interesantes y prácticas que otras, pero que yo la crítica que le hago es que, hombre, bienvenidas, pero que ya era hora, porque muchas de estas novedades lo son en el ámbito puro del procedimiento de tramitación administrativa, pero ya vienen produciéndose desde hace años en materia procesal, como producto de la experiencia de los tribunales. Y por mi parte, pues eso es lo que le quería contar. Gracias.